la figura de Josué se alza como un pilar de coraje y convicción. Su viaje desde los desiertos implacables hasta las fértiles tierras que le fueron prometidas es una saga de perseverancia y liderazgo ejemplar. Acompáñanos en esta narrativa que desentraña la vida de Josué, el estratega divino que llevó a su gente a la victoria y al cumplimiento de una promesa ancestral. Descubriremos juntos los hitos fundamentales, los retos inesperados y las enseñanzas eternas que definieron la existencia de este héroe legendario. Josué, el sucesor designado de Moisés, es una figura central en la narrativa bíblica, conocido por guiar a los israelitas hacia la tierra que les fue prometida. Pero, ¿cuál es la historia de su origen y nacimiento? ¿Qué conocemos de su linaje y sus primeros años? De acuerdo con las Escrituras, Josué era hijo de Nun, perteneciente a la tribu de Efraín, Números capítulo 13, verso 8. Esta tribu, una de las 12 de Israel, descendía de los hijos de Jacob, también conocido como Israel. Efraín, el hijo menor de José, el distinguido soñador que ascendió a ser la mano derecha del faraón en Egipto, fue bendecido por Jacob, quien colocó a Efraín por encima de su hermano mayor, Manasés, en una muestra de favor divino. Génesis capítulo 48, versos 1 al 20. La tribu de Efraín se asentó en el corazón de Canaán, al oeste del Jordán, destacándose como una de las más prolíficas y poderosas de Israel. Fue también el origen de notables jueces y profetas, incluyendo a Débora, Samuel y Jeremías. Jueces capítulo 4, versos 4 al 5, Primera de Samuel capítulo 1, verso 1, Jeremías capítulo 1, verso 1. Los detalles sobre el nacimiento y la niñez de Josué son escasos en la Biblia. No obstante, tradiciones judías y escritos apócrifos nos brindan ciertas pistas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, sitúa el nacimiento de Josué en Egipto, aproximadamente 135 años antes del éxodo de los israelitas. Jubileos capítulo 28, verso 11. Este mismo texto menciona que Josué fue circuncidado por Moisés, junto con otros hombres, antes de la celebración de la Pascua en Egipto. Jubileos capítulo 48, versos 1 al 3. Una tradición del Talmud sugiere que Josué fue uno de los acompañantes de Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, lo que indica una relación de cercanía y confianza con Moisés desde su juventud. Josué pasó su juventud en Egipto, en una época de esclavitud para los israelitas. Llegados inicialmente como huéspedes de honor gracias a José, los israelitas se vieron sometidos a la opresión por un nuevo faraón que no recordaba a José. Este faraón impuso trabajos forzados y decretó la muerte de los recién nacidos varones hebreos. En este ambiente de adversidad, Josué aprendió a sobrevivir y a mantener su fe en Dios. Aunque los detalles de su vida en Egipto son limitados, es plausible que Josué participara en el trabajo forzado y que posiblemente recibiera formación militar, lo que más tarde se reflejaría en su habilidad como guerrero y líder. Lo que resalta de su historia es el desarrollo de una fe inquebrantable y una devoción total a Dios, cualidades que lo prepararían para su futuro como líder del pueblo de Israel. La vida de Josué, marcada por la intervención divina y los eventos milagrosos, tomó un giro decisivo con el llamado de Moisés por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, enfrentándose al faraón, demandó la liberación de su pueblo, pero se encontró con la obstinación y el rechazo del gobernante egipcio. La respuesta divina fue una serie de 10 devastadoras plagas que culminaron con la muerte de los primogénitos egipcios, un evento del cual los israelitas fueron preservados mediante la señal de la sangre del cordero en sus hogares, dando origen a la Pascua. Con la liberación finalmente concedida tras la última plaga,
los israelitas, incluido Josué, emprendieron el éxodo, un viaje de fe y esperanza hacia la tierra prometida, cargados con las riquezas proporcionadas por los egipcios. La travesía no estuvo exenta de desafíos, pues el faraón, arrepentido de su decisión, persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, donde Dios intervino una vez más, separando las aguas para permitir el paso seguro de su pueblo y cerrándolas sobre el ejército egipcio. Durante el peregrinaje en el desierto, Josué fue testigo de los continuos milagros y provisiones de Dios, desde el maná hasta el agua brotando de la roca, y fue parte de momentos clave como la recepción de la ley en el monte Sinaí y la construcción del tabernáculo. Su liderazgo se manifestó tempranamente en la victoria sobre los amalecitas, donde su habilidad militar y la intercesión de Moisés, Aarón y Hur se combinaron para asegurar el triunfo de Israel. El destino de Josué se selló cuando fue elegido por Dios como el sucesor de Moisés. A pesar de los 40 años de liderazgo de Moisés, este no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meriba. En cambio, Josué fue investido con la autoridad y la bendición de Moisés, preparándolo para guiar a Israel en la conquista de Canaán y en la realización de la promesa hecha a los patriarcas. La llamada divina a Josué resonó con una promesa y un mandato, marcando el inicio de su liderazgo sobre Israel. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, dijo Dios a Josué, delineando las fronteras de la tierra prometida y asegurándole su presencia constante y su apoyo inquebrantable. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, continuó, instando a Josué a ser fuerte y valiente, a adherirse a la ley y a meditar en ella día y noche para asegurar el éxito en su misión. Josué, humilde y obediente, aceptó el llamado y se preparó para la monumental tarea de guiar a Israel a través del Jordán hacia la tierra que fluía leche y miel. Envió espías a Jericó, la primera ciudad en su camino, y se embarcó en una serie de campañas que definirían su liderazgo y la historia de su pueblo. La conquista de Canaán no era solo una campaña militar, era una guerra santa, una lucha para establecer el reino de Dios en una tierra habitada por pueblos que seguían prácticas idólatras y abominables. Josué, un guerrero valiente y un hombre de profunda fe, sabía que la victoria residía no en la fuerza humana, sino en la voluntad divina. Buscó la dirección de Dios antes de cada confrontación y siguió sus instrucciones con precisión, alentando al pueblo a la consagración y a la obediencia a los mandamientos divinos. En Gilgal, al este del Jordán, Josué renovó el pacto con Dios, circuncidando a los varones, nacidos en el desierto y celebrando la Pascua para conmemorar la liberación de Egipto. Allí dejaron atrás el maná del desierto y se nutrieron del fruto de la tierra prometida. Además, Josué tuvo un encuentro celestial con el príncipe del ejército de Jehová, quien le proporcionó estrategias divinas para la toma de Jericó, marcando el comienzo de una serie de victorias milagrosas bajo su liderazgo. La toma de Jericó fue solo el comienzo de una serie de campañas que Josué lideraría para reclamar la tierra prometida. La estrategia divina para la conquista de Jericó, aunque inusual, demostró ser efectiva, y la fe de Rahab en el Dios de Israel resultó en la salvación de su familia. La caída de Jericó envió ondas de choque a través de Canaán, y la fama de Israel y su Dios se extendió, sembrando temor en los corazones de los reyes cananeos. Sin embargo, la campaña de Josué no estuvo exenta de obstáculos. La derrota inicial en Jai proporcionó una lección crucial. La obediencia a Dios era primordial,
y el pecado dentro del campamento de Israel podría tener consecuencias desastrosas. La transgresión de Acán, al tomar parte del botín consagrado a Dios, había debilitado la protección divina sobre Israel. Josué, enfrentando este revés, buscó la guía de Dios, quien reveló la fuente del problema. Con el pecado erradicado y la justicia restaurada, Josué estaba listo para retomar la ofensiva. Con la lección aprendida, Josué y los israelitas se prepararon para un nuevo asalto a Jai, esta vez con la bendición de Dios. Emplearon una táctica de emboscada que resultó en una victoria decisiva. La conquista de Jai abrió el camino para que Israel se adentrara más en Canaán. A medida que Josué avanzaba, enfrentó coaliciones de reyes cananeos decididos a detener el avance israelita. En una notable batalla, Josué y sus fuerzas se encontraron luchando contra una alianza de 5 reyes. En respuesta a la oración de Josué, Dios intervino de manera milagrosa, lanzando grandes piedras del cielo sobre los enemigos y deteniendo el sol en el cielo para prolongar el día hasta que la victoria estuviera asegurada. La campaña de Josué continuó con la toma de otras ciudades clave y regiones de Canaán. Cada victoria reafirmaba la soberanía de Dios y cumplía la promesa hecha a los patriarcas. Josué, como líder, no solo demostró ser un estratega militar competente, sino también un líder espiritual que guiaba a su pueblo en la obediencia a la ley de Dios. La vida de Josué y su liderazgo culminaron en un llamado a la fidelidad. En su discurso final al pueblo de Israel, Josué instó a la nación a elegir servir a Jehová y a rechazar los dioses falsos de las naciones circundantes. Su desafío resonó a través de las generaciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La vida de Josué se extiende más allá de las batallas y conquistas, revelando un líder comprometido con la justicia y la obediencia a Dios. La transgresión de Acán y su castigo en el valle de Acor son un testimonio sombrío de las consecuencias del pecado y la importancia de la pureza dentro del pueblo de Israel. La estrategia divinamente inspirada para la captura de Jai muestra la astucia de Josué como líder militar y su dependencia de la guía de Dios para lograr la victoria. La renovación del pacto en el monte Ebal, con la lectura de la ley y la presentación de sacrificios, refuerza la relación de Israel con su Dios y la centralidad de la ley en la vida del pueblo. La interacción con los gabaonitas, aunque marcada por el engaño, destaca la integridad de Josué al mantener su juramento, a pesar de las circunstancias desfavorables, y su habilidad para integrar a los gabaonitas en la sociedad israelita, aunque como siervos. La coalición de reyes cananeos contra Gabaón y la intervención de Josué para defender a sus nuevos aliados demuestra su compromiso con la palabra dada y su valentía en el campo de batalla. La promesa de Dios a Josué de que ningún enemigo resistiría ante él es una garantía de la presencia y el poder de Dios en la campaña de conquista. La vida de Josué es una crónica de fe, liderazgo y cumplimiento de la promesa divina. Cada victoria y cada desafío enfrentado por Josué y el pueblo de Israel subrayan la soberanía de Dios y su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de Josué es una inspiración para todos aquellos que buscan liderar con justicia, obedecer a Dios y confiar en su palabra. La noche había caído sobre Gilgal cuando Josué, al mando de su ejército, emprendió la marcha hacia Gabaón. La oscuridad era densa, un velo que cubría la tierra, pero la determinación de los israelitas era más fuerte que cualquier sombra. Marcharon con la urgencia que da la promesa de victoria, una promesa susurrada por el viento del desierto que llevaba la voz de Dios. Al llegar a Gabaón, el alba aún no despuntaba,
pero el ejército de Israel estaba listo. Los cananeos, sorprendidos en su confianza, se vieron envueltos en el caos. La batalla se desató con la furia de un río desbordado, y los cananeos, superados por el ímpetu israelita, huyeron en desorden hacia Aseca y Maceda. Pero no era solo la destreza de los guerreros de Josué lo que sellaba el destino de los cananeos. Era también la mano de Dios, que desde los cielos arrojaba granizo sobre los enemigos de Israel, piedras de juicio que caían con la certeza de la condena divina. En medio de la refriega, un prodigio aún mayor se manifestó. Josué, consciente de que el tiempo es tan valioso como la espada en la batalla, clamó al Señor, y el sol, en su carrera por el cielo, se detuvo. La luna, testigo silenciosa de la noche, también se suspendió. Nunca antes ni después hubo un día como aquel, en el que el Creador del universo escuchó la voz de un hombre y alteró el curso de los astros. Los 5 reyes, líderes de la coalición cananea, buscaron refugio en una cueva en Maceda, pero su escondite se convirtió en prisión. Josué ordenó que se sellara la entrada de la cueva hasta que la batalla terminara. Una vez asegurada la victoria, los reyes fueron traídos ante Josué y expuestos al sol que aún se mantenía firme en el cielo. Luego, en un acto que sellaría su destino, fueron colgados en 5 maderos, una advertencia para todos los que desafiaran al pueblo de Dios. La campaña continuó con la toma de las ciudades del sur. Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir cayeron una tras otra. En cada una, Josué ejecutó la voluntad divina con precisión, no dejando sobreviviente alguno. La tierra prometida se teñía con los colores de la conquista, y cada victoria era un paso más hacia la realización de una promesa hecha siglos atrás. Con el sur de Canaán sometido, Josué y su ejército regresaron a Gilgal. Allí, en el lugar donde habían renovado el pacto con Dios, descansaron de sus batallas. Pero el guerrero de Dios sabía que la tarea estaba lejos de completarse. El norte aún aguardaba, con sus propios desafíos y enemigos acechando en las sombras de las montañas y los valles fértiles. La distribución de la tierra entre las tribus de Israel era el siguiente gran desafío. No era solo una cuestión de dividir territorios, era un acto de justicia, de equilibrio entre las necesidades y las promesas. Josué, junto con Eleazar, el sumo sacerdote, y los líderes de las tribus, se enfrentó a esta tarea con la sabiduría que solo la fe puede dar. En Silo, donde el tabernáculo había sido erigido, buscaron la voluntad de Dios, y a través del Urim y el Tumim, las decisiones se tomaban. Las tierras se asignaban y el futuro de Israel se forjaba. Con la monumental tarea de distribuir la tierra entre las tribus de Israel, una labor que Josué llevó a cabo con diligencia y justicia, siguiendo las instrucciones divinas. La primera etapa de la distribución, realizada por Moisés, había asignado territorios al este del Jordán a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Estas tribus, ricas en ganado y recursos, se comprometieron a apoyar a sus hermanos en la conquista del oeste antes de asentarse en sus nuevas tierras. Con la conquista de Canaán completada, Josué emprendió la segunda etapa, asignando el resto de la tierra al oeste del Jordán. Las tribus de Judá, Efraín y la otra media tribu de Manasés recibieron vastas extensiones en el sur y el centro, regiones que se convertirían en el corazón de la nación israelita. Las tribus de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan se establecieron en el norte y el oeste, tierras ricas y diversas que ofrecían nuevas oportunidades y desafíos. La tribu de Leví, consagrada al servicio de Dios, recibió una asignación única:
48 ciudades dispersas entre las otras tribus, asegurando su presencia y ministerio en todo Israel. Esta distribución reflejaba la generosidad de Dios y su cuidado por cada aspecto de la vida de su pueblo. Josué, en un acto de justicia y reconocimiento, otorgó a Caleb, su compañero de fe, la región montañosa de Hebrón, un territorio desafiante habitado por los gigantes anaquitas. Caleb, con la misma confianza en Dios que mostró como espía en Canaán, aceptó la tarea de conquistar estas tierras. Josué también se reservó una heredad, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, donde construyó una ciudad y estableció su hogar. Con la tierra repartida y el pueblo de Israel en reposo, la obra de Josué llegó a su fin. La promesa hecha a los patriarcas, la visión que guió a Moisés y la misión que Josué aceptó con humildad y coraje se habían cumplido. Israel, ahora en posesión de la tierra prometida, miraba hacia un futuro de prosperidad y desafíos bajo la guía continua de Dios. Josué, al final de su vida y obra, convoca a Israel para impartir sus últimas palabras y exhortaciones. Con la tierra prometida ya repartida entre las tribus, Josué se dirige a los líderes y al pueblo para recordarles la historia de su relación con Dios y las maravillas que Él ha realizado por ellos, desde los tiempos de Abraham hasta su propia generación. Josué relata cómo Dios sacó a Abraham de la idolatría y lo llevó a través de Canaán, cómo bendijo a Isaac y a sus hijos, y cómo protegió a Jacob y sus descendientes en Egipto. Recuerda las plagas enviadas a Egipto, la liberación milagrosa a través del Mar Rojo y la larga travesía por el desierto. Habla de las victorias sobre los amorreos, la protección contra las maldiciones de Balaam y la conquista de Jericó, subrayando que fue Dios quien les entregó la tierra, no por su propia fuerza, sino por su gracia. Con esta retrospectiva, Josué insta al pueblo a temer a Jehová y servirle con integridad y verdad, rechazando los dioses falsos y eligiendo servir al Señor. Declara su propia resolución y la de su familia de permanecer fieles a Jehová, estableciendo un estándar de fidelidad y devoción. Este discurso de despedida de Josué es un llamado a la reflexión y al compromiso, un recordatorio de que la fe y la obediencia a Dios deben ser una elección consciente y constante. La historia de Israel es una de continua interacción con lo divino, y Josué, como líder, enfatiza la importancia de mantener esa conexión viva a través de la adoración y la lealtad a Dios. La última parte de la historia de Josué nos lleva al final de su vida, un momento de reflexión y compromiso renovado para el pueblo de Israel. La respuesta del pueblo a la exhortación de Josué fue unánime. Servirían a Jehová, quien había obrado maravillas en su favor. Josué, consciente de la tendencia humana al olvido y la infidelidad, estableció un pacto con el pueblo, reforzado por estatutos y leyes, y erigió una piedra como testigo eterno de este acuerdo sagrado. La piedra, colocada junto al roble cerca del santuario de Jehová, no era solo un monumento físico, sino un recordatorio constante de las palabras y promesas de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y un guardián de su fidelidad. Con la muerte de Josué a la edad de 110 años, se cerró un capítulo significativo en la historia de Israel. Fue sepultado en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, dejando tras de sí un legado de valentía, fidelidad y obediencia a Dios. La Biblia atestigua que Israel continuó sirviendo a Jehová durante toda la vida de Josué y más allá, durante la vida de aquellos que conocieron de primera mano las obras de Dios. La vida de Josué es una fuente de inspiración, un relato de coraje y liderazgo que ha resonado a través de las generaciones. Desde su papel como discípulo de Moisés hasta convertirse en el líder visionario que guió a Israel hacia la tierra prometida, Josué demostró
que con fe y determinación los desafíos pueden ser superados y las promesas divinas cumplidas. El ejemplo de Josué nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y convicción, recordándonos que con fe en Dios y en nosotros mismos podemos alcanzar nuestras metas y cumplir nuestro propósito en la vida.